Bueno, aquí está todo planteado. 10 puntos de diferencia, ¿no? El Frente de Todos terminó imponiéndose, como sucedió en muchos distritos, ¿no? Sí, como sucedió en donde muchos distritos. se dio vuelta la Aquella vez en tortilla. San Luis que cita Carlos, después aparecieron las heladeras y la elección se dio vuelta, ¿no? Vamos a ver los aparatos jugar Las ahora. heladeras y los cheques Claro. del Estado. O sea, ahí había perdido 57 contra Poggi, lo dieron vuelta, quedaron en 55. Y ahora el gobierno está queriendo hacer la gran Rodríguez A, que es justamente salir a comprar con nuestra guita, con la guita de los contribuyentes, los votos. ¿Y qué pensás que va a pasar el 14 de noviembre? Yo creo que se van a comer una paliza aún mayor que la que se comieron en las PASO. Porque no es eso lo que hoy la ciudadanía les está planteando. Y lo que hay que entender es que esta plata que están gastando hoy justamente va a agravar el problema que ellos mismos van a tener que resolver. Y no están explicando cómo van a resolver el problema, no están explicando cómo van a resolver las cosas. Al contrario, a las personas que fueron de alguna manera cautas en no hacer tanto populismo durante la gestión de Alberto hasta acá, la sacaron y pusieron soldados dispuestos a matar o morir para ganar las elecciones. Aníbal en el gabinete y otros tantos, digo, lejos están de dar garantías de seriedad y de responsabilidad. Yamil, para la ¿te nación. preocupa el día después de las elecciones? Exacto. Me preocupa mucho el día de las elecciones, por lo cual espero que todos vayamos a fiscalizar. ¿Por qué? primer Porque tema. ayer lo manifestaba también Lombardi, Sí. ¿no? Que no hay cantidad suficiente de fiscales. Bueno, si la ciudadanía se compromete, los tenemos. Pero no hay hubo en que las PASO entender- cantidad suficiente. En la provincia faltaron fiscales y hay que entender que están yendo a dar la vuelta. Y dar la vuelta implica regalar la plata que no tienen, poner nuestros impuestos en acción, pero también hacer picardías el día de las elecciones. Hay que ir a cuidar el voto. Ahora, en el resultado, ¿qué tuvo mayor incidencia? Esto te lo marco porque fuiste uno de los primeros que denunció el Olivos Gay, el vacunatorio VIP. ¿Qué tuvo mayor incidencia en el resultado? ¿La cuestión económica, como siempre plantea Jorge, o los escándalos judiciales en que se vio envuelto el presidente como nunca en la historia argentina, ¿no? Pero Como te una- sumo. O el trauma de los argentinos que vivieron, en términos psicológicos lo digo estrictamente, respecto del encierro, ¿no? Respecto de la cuarentena. Todo eso ayudó. O sea, todo eso generó un clima, como decía acá antes Jorge, que generó las condiciones de posibilidad Pero está bien, sí, pero para sí- que la gente exprese esa bronca mediante el voto. Sí, pero sin la foto, ¿el resultado hubiera sido otro? Es Goyan piensa a ver, eso. Es un contrafáctico, lo que sí está claro es que la foto sirvió para que decante, para que quede blanco sobre negro lo que muchos decíamos, que se vio un doble estándar, que había una doble vida en Olivos y en el resto de la Argentina, que la cuarentena en buena medida era más una cuestión política que sanitaria, y que la consecuencia de eso fue fundirnos, que terminaron con una cantidad de muertos evitables por la especulación política con el tema de la vacuna. Entre otras tantas cuestiones, la foto le puso cara a la bronca y permitió que la gente se exprese de manera muy contundente. Ahora, Yamil, la gente manifestó su bronca en 2017, 2019, 2021, 2013, 9, siempre manifiesta, pero las soluciones son de cajón, son de manual. ¿Y por qué digo esto? Porque responde el gobierno de la misma manera que respondió la administración de Macri, subiendo el tema ganancias, modificando la AUH, modificando el salario mínimo vital y móvil. Digo, las soluciones siguen las mismas. Digo, ¿cuándo la política tradicional va a terminar recogiendo algo del resultado de las elecciones para cambiar? Mira, creo que lo interesante de esta elección, por ejemplo, es que los liberales, con la lista de Ricardo López Murphy, nos hemos introducido en Juntos por el Cambio y vamos a constituir un espacio donde, entre otras cuestiones, planteamos discutir la agenda programática. Hay que llegar al 23 con una agenda transpartidaria sobre cómo vamos a resolver los Y si problemas. va del Milei, país. ese Pero voto- para llegar al 23, Yamil, Hay que ganar ahora. hay un, no, pero es que además que sigue. es un siglo. Es un siglo porque la situación es de una fragilidad absoluta, porque yo creo que las medidas económicas, paliativas, no estructurales, yo creo que primero van a generar un efecto y después, insisto, que vamos a estar hasta el 2023 con más incertidumbre, más Hay pobres. dos cosas muy importantes. En esta elección, si tenemos el resultado que tuvimos en las PASO, los mejoramos, el kirchnerismo pierde el quórum en el Senado. Esto los va a obligar a tener que conversar con el resto del sistema político para pensar soluciones sustentables y una transición ordenada hacia el 23. Entonces es muy importante, si queremos que el gobierno deje de hacer demagogia, deje de gastar la que no tiene, o trate de encubrirse o de protegerse de la justicia, que ahora en las generales haya una victoria contundente de la oposición. ¿Qué pasa Yamil, con la clase media? Pero perdón, Carlitos, porque quiero repreguntar algo al respecto. Hasta ahora el kirchnerismo no ha dado nunca signos de que pueda hacer lo que vos pedías recién. Es decir, que se siente con la oposición para gobernar de una manera, supongamos, más sensata, a criterio... Entonces, ¿qué puedes esperar Bien, vamos. si no hay diálogo? Vamos a poner Contestame primero a cara de perro con esto. la primera. En el primer trimestre del año que viene hay una serie de desafíos que enfrenta la Argentina
que no va a estar en condiciones de afrontar. O sea, tiene que sentarse con todos los acreedores, tiene que poner una plata que no hay. Menos porque se la están patinando. Con lo cual vas a tener que reestructurar tu deuda. La única forma de reestructurar la deuda es con un plan. Un plan y además un plan creíble y que estés en condiciones de ejecutar. Si no, agarrémonos porque vamos a tener una situación muy complicada. Ahora te digo, complementame con el tema. Si hay algo desde el punto de vista social que se ha caído estrepitosamente, es la clase media, media baja, hacia el derrame descendente, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo te pregunto, esto del impuesto que acaban de sacar, ¿es intentar cooptar un sector de la clase media? Vamos de vuelta, estamos con un Estado fundido y en lugar de estar buscando soluciones estructurales para poder reactivar la senda del crecimiento, están buscando ver de coimear a los votantes. Hay que terminar con esta lógica. Pero insisto, es de manual, porque Obvio que de manual, es para acompañar la inflación, no es que te están otorgando un regalo de campaña. No hay que- no hay plus, el no que hay- hace no, las no hay, cuentas, claro. o sea, te podés ver impactado cuando decís 175.000. Papá Noel verde. Elevan el piso. Ahora, cuando haces el cálculo personal o le haces el cálculo a una persona que no lo puede hacer, te das cuenta que es el acompañamiento a la inflación que es la que te debilita todo. Bueno, ahí ya tenemos un problema de diseño de buena parte de nuestros impuestos, que son todo el tiempo trampas inflacionarias. Por ejemplo, con los monotributistas ha sido brutal, donde te vas cayendo de categoría y vas pagando cada vez más. Y ¿Temés terminás que los con el votantes mismo ingreso. de Ricardo se vayan para Milei? Digo, que tiene otras recetas, No, que no. parece hacer otra Yo creo- política. Creo que el grueso de la gente que nos votó entiende la importancia de tener una oposición contundente, unida y en nuestro caso además que aporte la discusión sobre la baja de impuestos reales, la ¿Es eficiencia del gasto perdurable, público. ¿Es perdurable, Milei? Perdurable, quiero decir, permanecerá en el tiempo, es espuma. Mira, yo creo que es un fenómeno de época. de este época. enojo. ¿Cuánto dura esa época? De este enojo depende mucho de la conducta de Javier. Si Javier se mantiene en la tesitura de tratar de gusanos al resto de los actores del sistema político, sigue puteando y demás, va a ser un del caño ¿Estás de derecha. acuerdo con el insulto, Se va a vos, en convertir la en un del caño política? de derecha. No, a ver, tiene el riesgo de convertirse en un trosco de derecha, ojalá. ¿Qué es un trosco derecha? Porque la gente por ahí no va a entender No, una exactamente. persona que se para en un lugar antisistema para, en definitiva, tener un discurso testimonial, pero que en la práctica no logra cambiar nada. Que esa es la gran diferencia de la estrategia que estamos llevando nosotros adelante con Ricardo López Murphy, que con coincidencias en muchas ideas, con otro tono, con otra altura, con otra contundencia, podemos Sí, incidir pero en el el que principal mete bloque de 20.000 personas en oposición. una plaza es Milei, ¿eh? Está fantástico. Digo, yo te pregunto, ¿no lo están subestimando? Te pregunto, ¿en la calle recogés lo que me acabas de decir o de alguna manera me estás contestando No, políticamente? pero te la respondo de forma contundente. ¿Qué va a tener mayor impacto a la hora de cambiar las cosas? Poder orientar a la principal fuerza de oposición desde el Congreso hacia políticas públicas más sustentables o tratarlos de basura, ladrones, sátrapas, gusanos. Dos diputados, un diputado en el Congreso, digo, es una piedra en el desierto. Acá las transformaciones requieren consensos y puteando no se fabrican los consensos. ¿A ustedes lo vota el liberal moderado y a Milei el liberal fundamentalista? No, creo que el voto de Javier estuvo principalmente explicado por gente que en una paso se da el gusto muchas veces de experimentar y probar con algo distinto. Esos votos tienden a ir luego en las generales hacia fuerzas más contundentes como la nuestra, sobre todo viendo el resultado de las elecciones que generó una luz de esperanza, que muestra que al kirchnerismo se lo puede vencer votando a Juntos por el Cambio en todo el país. Veamos esto. Perdió ya toda posibilidad de contacto conmigo. Dijo esto hoy Una Milei. boludez. Boca Juniors es populista porque lo sacó a Falcioni. O sea, todo el mundo es populista, viejo. ¿Cómo es esta explicación de lo de Milei? Y es una auténtica mileliada, ¿no? Porque él se dice que es de Boca. Ahora, bueno, vos sabemos, Yamil, que el término populista también es de la época, ¿no es cierto? Y tiene miles y miles de sentidos. Pero bueno, ahora sí, perdóname. Le quería preguntar a Yamil lo siguiente. ¿Los liberales, entrando en Juntos por el Cambio, pueden ser los radicales entrando en Cambiemos? Digo, vos decías, no, los liberales se meten en Juntos por el Cambio para conducir a la principal fuente... Para aportarle a la principal fuerza opositora una visión que hasta ahora no existía de manera organizada Está bien, y pero está ausente reconozcamos, en los debates está bien, internos. Yamil, pero reconozcamos que el liberalismo entra con un porcentaje de acciones minoritario dentro de esa alianza. ¿Crees que van a poder ser escuchados de la manera debida o que van a quedar en la posición de los radicales de Cambiemos que se quejaban, che, no nos dan la bola, entramos y no nos dan Primera bola? cuestión, digo, hay que separar un fenómeno electoral distrital con la presencia del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. Hay una gran cantidad de liberales dentro de Juntos por el Cambio que, como no había un partido liberal y no había referentes que se identificaran de esta manera, estaban en la diáspora o no estaban
trabajando de Desorganizado manera por lo menos. conjunta. Ahora justamente el desafío que tenemos es a todas estas personas que pueden estar en el radicalismo, que pueden estar en el PRO o hasta en el peronismo, que está dentro de Juntos por el Cambio, poder trabajar todos juntos impulsando una agenda liberal. Y es el desafío que estamos ahora enfrentando. Yamil, ¿por qué consideras que el oficialismo te tildó de denunciador serial? Es decir, para el oficialismo denunciar los delitos, que cualquier ciudadano, los que somos abogados sabemos que el Código Procesal Penal dice cualquier persona que conoce o tiene conocimiento de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo. ¿Por qué? Vos estás enterado como ciudadano del Olivo Gay, del vacunatorio VIP, fuiste denunciador, te presentaste ante la justicia, ellos dicen es un denunciador serial, te minimizan las denuncias. Son unos delincuentes seriales y en consecuencia nosotros actuamos como respuesta a lo que hacen. Como son unos delincuentes seriales, nosotros... O sea, somos... como elogio no lo tomás eso. No, a ver, quiere decir que hago el trabajo que se supone que tenemos que hacer. Como una obligación, digamos. Por supuesto. Y te digo algo más, te voy a cambiar el frente. Vamos. Vos fuiste denunciante en la causa de Florencia Peña. Correcto, del Olivo Gate en general y La particularmente... abogada defensora de Florencia Peña, cuando vos obviamente te presentaste, te tildó en un programa de este mismo canal, vos no tenés autoridad moral para denunciar a Florencia Peña. ¿Por qué crees que te dijo esto la doctora Valeria Carreras? Mira, puede decir lo que quiera, la verdad es que su opinión me tiene sin cuidado, me remito a los hechos, que es que el avance está avanzando, de hecho gracias a la denuncia que hicimos vinculada a la adulteración de planillas, eso también avanzó y ahora nos tienen por parte querellante y ahora nos estamos por presentar también como querellantes en el Olivo Gate principal y vamos a pedir la indagatoria del presidente de la Nación. Recordar el tema porque no todo el mundo está totalmente... Lo de las planillas. Bien, hay dos cositas. Nosotros denunciamos todo lo de la foto y todo lo que pasó en Olivos, pero además nosotros fuimos los primeros en solicitar las planillas de acceso a la Quinta de Olivos y nos habían escondido buena parte de lo sucedido. De hecho, tardaron mucho tiempo en responder, ¿no? Exacto, y cuando uno contrasta las distintas planillas que aparecieron, quedó en evidencia que nos habían mentido. En virtud de eso presentamos una denuncia penal y ahora nos tienen por parte querellante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder ser parte del expediente y vamos a garantizar que no haya impunidad. Y en el Olivo Gate ahora estamos por pedir la querella y estamos ya pidiendo la indagatoria del presidente porque hay pruebas suficientes para que pase indagatoria. Ahora, ¿qué pasa? A esta altura ya está todo el plexo probatorio reunido. Es decir, las planillas están, está acompañado de la prueba, hay testimonios. ¿Qué pasa que no citaron la indagatoria todavía? ¿Es una cuestión de que están midiendo las barajas en relación a las elecciones? Ahí hubo, para no aburrir con temas procesales, hubo un tema de competencia que se tendría que haber resuelto el primer día. Estuvieron paveando casi 2 meses viendo quién tenía que tener la causa. Si en la provincia o capital. Si la Pero digo provincia para o que la capital, gente... ahora sí. Sandra Arroyo. Arroyo Salgado, Osilo. Digo, cuando esto se termine de resolver, como vos decís, tiene que salir rápido porque ya está hasta reconocido por el propio presidente. Y lo que hay que explicar es que esa suerte de compra de la impunidad que presentó el presidente es ilegal. El Código Procesal Penal Federal prohíbe la conmutación de pena para funcionarios públicos. Así que el presidente va a tener que ser procesado, va a tener que ser condenado y tendrá para los que somos abogados y la gente nos está Sí, escuchando, sí, hay una sí. figura que... Ayuden a la comprensión, por favor. Pero para la gente Yo nos está también soy escuchando... abogado, pero bueno. Hay una no me figura meto. nueva que extingue la acción penal. Esto significa que vos pagando en los delitos que son de índole económico, pagás y es como si nunca hubieras tenido una causa. Pero esto es una figura que se hace una vez que está avanzada la causa, que es el 59 inciso sexto. La famosa probation, Que no- digamos. No es esto es probation. es una conmutación de pena Conmutación. como si fuera Perfecto. una fianza para que Claro, lo pero en entiendan. este caso no es aplicable porque la pena no es económica, es decir, no es un delito de índole económico. Por eso fue inexplicable el ofrecimiento que hizo el presidente De una como multa. abogado en causa propia, ¿no? No solamente eso, sino que el Código Procesal Penal Federal prohíbe que se ejecuten este tipo de beneficios o que se desista de la acción penal cuando el que está siendo perseguido es un funcionario público. Entonces el presidente no va a poder acogerse a este beneficio y si ya reconoció, y hasta en su mismo escrito, él dice, yo creo que no, pero si pasa, conmúteme la pena, no va a tener que ¿Vos pasar creés eso, que va a sino ser condenado? Porque si Debe va- ser va- condenado. No, está bien, Si hay debe. justicia Pero en la vos creés- Argentina, vos- el sí. presidente debe ser condenado. Bueno, y volvé sobre eso, si hay justicia en la Argentina. Bueno, yo confío en que hay. Ajá. ¿En qué te basás? Pero es como un acto de fe, Yamil, lo que estás No, diciendo. no, yo confío en mi trabajo. Me voy a presentar como querellante, vamos Está bien, a pero impulsar del la otro O sea, causa. lado- vos confiás en la parte denunciante. Yo confío en la capacidad que en el tenemos. aporte de pruebas. Si no nos olvidamos del tema, si en espacios como este lo recordamos y fundamentalmente, si los que tenemos la capacidad de impulsar la causa lo hacemos, vamos a evitar que el presidente termine impune. Ahora, Quedó Yamil, radicado con la doctora Arroyo, ¿no? Sí, Finalmente. está ahí la disputa de competencia. ¿Y te genera confianza la...? A ver, más allá de que prudencia, porque se trata de una jueza, pero... Yo confío en que la jueza es una persona proba y que en este caso además la prueba es más que suficiente para avanzar una condena. Pero- no tiene cómo zafar. es casi Pero pará, un puro Yamil, pero- derecho. Es que
en derecho penal no existe, pero si existiera, es de puro derecho. Claro. Ya está. Doctores, por favor, cada vez que utilicen una terminología No, son jurídica terribles, Teodoro, que se pueden- pura derecho, No, Es puro una- derecho significa... Que los hechos están Para, probados. Juancito, para, Que no déjame hace decir una falta cosa. prueba. Sí, claro. Déjame decir esto, porque del otro lado hay gente viendo, ¿no, Yamil? Que nos ve conversar esto y confía en la justicia y está diciendo, pero, Yamil, en la Argentina nadie va en cana, no rompamos las bolas. Nadie va en cana. También es cierto que acá hay un problema que ya es del sistema, que es que los que denunciamos no podemos ser parte en las causas. Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo para poder introducirnos en la causa y estamos refinando la estrategia legal para evitar que entre la casta política se garantice la impunidad. Y nosotros vamos a estar en el Olivos Gate siguiéndolos día a día en el expediente para evitar que haya impunidad. ¿vos Para que la estás en gente la no- casta o no? No, yo soy de Lugano, tengo No, menos no, casta, no, bueno, pero es un sistema hindú Mira. político, así que no. Yo Ni de creo nacimiento que, ni de pero corporativismo. Pero, Ni de ¿qué aspiración. haces Soy si- un lumpen de Lugano. No, pero no te lo decía ofensivamente, Ah, está para bien. nada. Es porque escucho mucho el discurso de los que se llaman generalmente outsiders, ponen a todos los políticos en la misma bolsa. Yo trato de evitar la generalización y creo que hay personas dignas en todas las expresiones políticas. Totalmente. Y que si seguimos, no por vos, no lo digo por vos, si seguimos degradando esto, la verdad que me hago la pregunta, bueno, ¿quién nos gobierna? No, acá hay un tema que es importante y retomando el guante que vos decís, para mí las cosas están mal independientemente si son del partido que yo integro o no. Sí, bueno, tuviste una experiencia vos De hecho, al respecto. en esa línea yo he mantenido una línea de conducta y pretendo seguir haciéndola y en este caso en particular la garantía que le puedo aportar a la gente que nos está acompañando desde su casa es que no vamos a dejar que el Olivos Gate quede impune. Y ojalá, nos acompañen con el voto porque eso nos va a ayudar a potenciar la lucha contra la corrupción. Y ese es el trabajo que vamos a hacer, desde dentro y desde fuera del Congreso. Ya que hablabas del Poder Judicial, cuestionando algunas cosas que están sucediendo en la causa contra el presidente Alberto Fernández, ¿qué opinión te merece lo que ha ocurrido con la Corte Suprema? Digo, porque se adelanta el momento en el que el presidente Horacio Rosati asume. Digo, parece que todo tiene rima, como dice Carlos Campolongo. ¿Confías en la Corte que venga? Después lo vamos a ampliar. Sí, sí, lógicamente, pero es una telespectador, porque pregunta hay que para- Yo ampliarlo. creo que como para poder, Yamil. como poder constitucional está en el uso de sus facultades de resolver sus cuestiones internas y ojalá que haga una gran presidencia el doctor Rosati. Hay un, Eduardo, mirá, hay un síntoma. Horacio Rosati mantiene... A ver, está vayamos en la por vereda... contextualicemos, Juan, porque si no la gente... No, hagamos la pirámide invertida del periodismo. Hoy se produjo la elección de las autoridades de la Sí. Corte. Son 5 miembros, uno está afuera, que es Ricardo Lorenzetti. La doctora Hayton también estuvo ausente. Estuvo ausente porque no se Sí. conectó con el Necesitaron del voto de Rosati para del voto tener de Rosati, justamente entonces cuerpo. se tuvieron que votar ellos mismos, lo cual me parece que no es bueno, políticamente y éticamente, que cada uno se vote, me parece. Sí. Pero bueno, Carlos, Yo me voto a mí Rosati, mismo Horacio, retomando, Horacio Rosati mantiene históricamente enfrentamientos con Alberto Fernández o con Cristina Fernández Sí, de Kirchner. designado por Mauricio Macri, y después el propio Mauricio Macri dijo que no había marcado el camino que él imaginaba que iba a marcar. Pero la pregunta es, nueva corte, nuevo gabinete. Digo, ¿qué sentís que está cambiando? ¿Algo está pasando? Digo, ¿o es todo como consecuencia del resultado de las PASO? No, me parece que lo de la Corte no guarda relación con el tema de las elecciones, pero fundamentalmente porque la Corte no tiene nada que ver con el descalabro del gobierno nacional, tiene que ver con decisiones soberanas de la Corte y equilibrios internos del poder. Sí, pero Cristina Fernández de Kirchner tiene 17 recursos pendientes en la Corte. La causa de la obra pública en Santa Cruz está para resolver y ella tiene especial interés. Y hay más de 10 causas sensibles. Vamos a también que la explicárselo a la Corte gente que está del otro lado. por favor. En función del resultado de las elecciones, Cristina, ¿va presa o no va presa? Por eso, A ver, repetime eso, pará. dependiendo del resultado de noviembre, Cristina va presa o no va presa. Por eso la desesperación, por eso el ataque terrorista hacia el gobierno nacional para cambiar la estrategia, cambiar el gabinete y demás. Cristina sabe que lo que se juega en noviembre es su libertad. Pero, espera. Yo no quiero asomar un abogado a la mesa porque ya son muchos, pero voy a ser de abogado del diablo. Cristina ya perdió una elección. Perdió muchas elecciones legislativas como la que perdió el domingo. Perdió una ejecutiva y no fue presa. No, pero Para las causas vienen avanzando y claro. está todo
a punto caramelo. O sea, Cuando Cristina empezaron sabe que se juega su libertad. Contame, Yamil, ¿cuánto tardó el juicio del expresidente Menem en Río Tercero? No, bueno, toda su vida. 1500 años. Básicamente. Digo, ¿no? 1500 años tardó. Por eso. No, acá lo que hay que entender es que desde el poder, lamentablemente, por distintos motivos, es más fácil garantizarse la impunidad. Y justamente tenemos varias causas donde no hay margen para que Cristina no resulte condenada y está haciendo un gran esfuerzo político para procurarse la impunidad. Por eso es tan importante, y reitero, no es un tema proselitista, es para tratar de dar una vuelta de página en la historia de la Argentina y que pongamos un punto final a una historia de decadencia y de corrupción, Yamil, votando en noviembre a la oposición. ¿quién da vuelta lo que la gente o la mayoría de los ciudadanos cuando ven un político le transmiten, le dicen? Vamos a ver un tape, ¿te parece?, de Jorge Capitanich, que recoge esto de la gente, ¿no? Como que ya no nos quedamos con lo que pasó ayer, sino que también, como ciudadanos, empezamos a sacar el archivo y a decir, mira, si nos falta agua es porque no lo solucionó ni el gobierno anterior, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Claro. Mirá. No debe, no cumplió su palabra, usted gobernador, no cumplió la palabra usted. No hay ningún cumplimiento de palabra, porque tuvimos una pandemia. Usted no cumplió, no, tenía que cumplir. Tuvimos, y están recuperando 24% de recuperación. 24%. No se recupera nada, gobernador. Diga usted de estos 35.000 pesos. Yo no digo eso. Bueno, Estamos y recuperando. entonces. No, estamos recuperando esa deuda. No, ¿cuándo va a recuperar? ¿Cuándo? Macri se sacó 25% de esa deuda. Ahora estamos recuperando Macri es esa deuda. responsable de todo eso. Sí, señor, es responsable. Y te estamos recuperando ¿Hace nosotros. cuánto gobierno Te estamos recuperando nosotros. Nosotros no tenemos agua potable y usted nos promete hace cuánto agua potable y en Chaco de Impresores no tenemos agua potable. 1.400 conexiones domiciliarias de agua potable que tu gobierno de Macri. A mi gobierno, la excusa de mi gobierno. Esos testigos, mi gobierno. Pero vos no querés Es el escuchar. gobierno de la provincia del Chaco, usted es el gobernador. Yo soy el que más hizo en materia de saneamiento urbano. Usted nos cerró la puerta ya. Usted tenía que acompañarnos. No te cierro. Las cosas no se hacen. No te cierro. Bueno, yo quiero no plantear el tema. Quiero plantear. Bueno, esto, como bien nos refería Eduardo, tiene que ver con una manifestación espontánea. Sí, de un yo me grupo de pregunto si pasa en personas. campaña o puede pasar en cualquier momento. Y por otra parte, ya no alcanza cuando un político, sea candidato o sea gobernador, intendente, tenga un cargo ejecutivo, te diga que colocó 1000 canillas y te faltan 100.000. Es decir, la gente te pasa factura. Me da la sensación que está sucediendo eso. No, primero pasa factura y está bien que lo haga, pero esto siempre pasó. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que ahora cada uno de nosotros tiene uno de estos. Entonces, mientras antes hacía falta que justo haya una cámara y que no fuera de algún medio provincial, que aparte después van y arreglan con pauta, ahora se empieza a ver cómo la ciudadanía reclama y justamente estos reclamos pueden empezar a escalar. Entonces, vos decías, ¿cómo hacemos que la gente vuelva a confiar en los políticos? Bueno, y ahí demás? está. Bueno, con el accountability, con la posibilidad de que nos exijan que Rendir rindamos cuentas. Ustedes tienen, hay Pero, espectadores la que no pucha. saben Pero qué estaba es la por desarrollar, accountability. Campolongo, déjame desarrollarlo. Hágalo. ¿Qué es el accountability? Justamente que le exijamos a los políticos que honren su palabra, que honren sus compromisos. Y que si no nos lo hacemos, que nos puteen, que nos reclamen, que nos castiguen con el voto. ¿No le tenés miedo a eso? No, para nada, ¿por qué? Ya lo No, dijo bueno, Alberto. pues es y- un compromiso Para, lo que dijo no sé Alberto si y no le todos salió están bien. dispuestos a dar. Claro. Bueno, lo dijo, el presidente dijo de la que Nación. no lo señalen. El presidente Pero de yo la no me meto en Nación. política para que justamente después me cruce la gente por la calle, me retire el saludo, me puteo, no puedo ir a comer tranquilo. Al contrario, la verdad que lo que, por ejemplo, me Te lo enorgullece... pregunto porque sos relativamente nuevo. Ahora, está devaluada la palabra de político. Bueno, pero mira, porque a mí- si el propio presidente te dice, si hago algo que no está bien, Avísenme, avísenme, me A señalan. Me mí señalan me- lo que estoy haciendo mal. Me ha tocado el honor en esta campaña de acompañar a Ricardo López Murphy, que después de toda una vida dedicándose a la política, viaja en bondi tranquilo, lo saluda a la gente que piensa como él y como no, lo cual quiere decir que se puede hacer política en la Argentina sin ser un chanta, un runfla, un chorro. Entonces, la verdad, prefiero seguir ese ejemplo, por eso lo acompaño y es lo que espero. Pero, ¿se puede llegar a presidente sin ser un runfla, un chanta y un chorro? Por supuesto, A Ricardo. presidente, no hace política. Ricardo casi lo fue. Ahora en 23 hay que ver qué pasa. Sí, ¿y por qué siguen teniendo más votos los de un lado y los del otro? Bueno, yo creo que la grieta... Digo, porque la mayoría siempre termina votando
A o B. Mira, y C, D y quedan relegados. la- Sacar un poquito y después La retroceder. grieta es muy funcional al statu quo. Creo que la gran novedad de esta elección es que Juntos por el Cambio tuvo internas en 17 de las 24 provincias y eso permite oxigenar el ecosistema político. El desafío que por lo menos nosotros los liberales vamos a impulsar es poder tener listas en las 24 provincias para aportar a la discusión pública. Ahora, hoy en el discurso circulante, y es una pregunta que reitero, para marcar diferencias de identidad con el oponente, el adversario, para otros el enemigo, se recurre permanentemente a la expresión hay dos modelos en la Argentina. Lo dicen los kirchneristas y lo dicen muchos de Juntos para el Cambio. Dos modelos, como si fuese una situación inconciliable. Vamos a seguir en problemas después, sea cual fuere el resultado, me parece, ¿no? Vos pensás distinto. No, a ver, yo creo que se puede pensar en un modelo de país común, o por lo menos en ciertos lineamientos básicos, pero para eso es fundamental que una parte no se crea con la potestad o la capacidad de atropellar a la otra. Y para eso es fundamental que el Congreso funcione como un ámbito de discusión, y haciendo que ellos pierdan la mayoría en el Senado vamos a recuperar el valor del Congreso. Vamos a recuperar ese espacio como ámbito de discusión que nos permita pensar los problemas de la Argentina. Entonces no es un pedido caprichoso el del voto de Juntos por el Cambio en noviembre. Es para justamente permitir que se recupere el diálogo institucional en la República Argentina, en el lugar donde nuestra Constitución establece que debe darse, que es en el Congreso de la Nación. Yo pertenezco a una generación que pudo ver cómo después de grandes peleas estériles a lo largo de nuestra historia, ocurrió que en 1974 fue, y lo voy a decir, es interpartidista lo que voy a decir, y tiene que ver con lo que decía acá el amigo Yamil Santoro. Yo participé de dos adversarios que sellaron con un abrazo en tiempos muy difíciles el precepto de buscar la unidad nacional. Esos eran el general Juan Domingo Perón, que en un día como hoy es elegido por tercera vez como presidente de la Nación, y el doctor Ricardo Balbín, que en aquel entonces era el jefe de la oposición. Este es un símbolo que será histórico, hará la memoria, unos dirán que es viejo. Para mí todavía tiene vigencia y actualidad de enfrentamientos que no hemos podido superar en la Argentina. Un día como hoy, 1974, y por un 62% de los votos, que no fue igualado. Saltó la tapia de Gaspar Campos, el doctor Balbín, se entrevistó con Perón y desde allí en adelante, cada decisión que tomaba Perón la consultaba, fui testigo, en forma directa con Ricardo Balbín. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿en qué medida funcionó ese abrazo? Funcionó hasta el 24 de marzo de 1976. 2 añitos. O sea, vigencia Bien. 2 años. Y después vino otra grieta. Es interesante. No, pará. en Aclaremos el porque medio hay pasó otra chicos cosa que- En el medio pasó otra cosa. Pero- Hubo un golpe de Estado, Por de eso te digo, derrocamiento de una presidenta a lo que voy, constitucional y después lo que sea cuáles fueron los métodos de la desaparición, de la tortura, de la persecución, del silencio. Todo eso es una realidad. Todo eso es una realidad y no es menor y no la hemos sanado todavía. De un Sí. golpe que fue también cívico-militar, por eso hablaba de la grieta. Pero lo que quiero recuperar de lo que dijiste es algo muy importante para reflexionar sobre nosotros mismos los argentinos. En la historia de nuestro país hay un montón de grietas. Sí. Y todas las grietas que vivimos terminaron trágicamente, Carlos. Eso es lo que yo personalmente no quiero. Claro, y entonces tenemos que sentarnos a pensar qué capacidad tenemos de transitar los conflictos. De la grieta de hoy, de la grieta de Es antes, muy de la bueno. y Construir de la las próxima, Carlitos. construir las monturas para poder cabalgar en democracia, Ahí va. buscando esto que señalaba Yamil, un proyecto que tenga mínimos comunes denominadores de cuáles son ¿Vos las querés un urgentes. abrazo de hoy? ¿Querés un abrazo? Sí, ¿Quién es se daría el imposible. abrazo hoy? No ¿Quién sé, se daría? a ver, ¿Cómo se construye un pensalo vos abrazo que sos hoy? más Creo joven, que hay Yamil, que decinos, pensarlo un poco contanos más qué pensás. generacionalmente, que es el abrazo tiene que ser el acuerdo programático para sacar al país adelante, que en todo caso discutamos el modelo de liderazgo, la cara de esa transformación. Lo que está claro es que Argentina, yendo de vaivén en vaivén y planteando esta falsa dicotomía de dos programas, cuando en realidad lo que está claro es que el programa que viene sosteniendo la Argentina
a lo largo de su historia es insostenible. Por eso hoy tenemos 50% de pobres. Pero hoy no tenés dos líderes, como mencionaba Carlos. Pero es que no no tenés necesita- dos líderes y tenés dos expresidentes, ambos con causa, ¿sí? Tanto Macri como Cristina. Claro. Digo, entonces, yo creo que un presidente debilitado. Mirá que López Murphy acá dijo el otro día que el problema no es económico, el problema es político, el sustento político Exacto. para esta andadura Y económica. los economistas te dicen Exactamente. que la salida es política Exactamente. también. Si hoy Cristina se tuviera que abrazar, sigo la idea de Eduardo. Igual te digo, ¿sabés, ¿Con quién se abraza? ¿sabés quién va a terminar formando el acuerdo? El fondo, que va a hacer que estos muchachos que no creen en ordenar las cuentas públicas, que no creen en la responsabilidad fiscal, van a terminar ¿Cómo es acordando con el eso? fondo. ¿Cómo es eso? Cuando tengan que reestructurar la deuda, Sí. no le va a quedar otra que ir con un programa creíble o Argentina va a tener un Pero si problema no hay- macroeconómico. Pero si no hay plan, el presidente dijo que no creen en los planes. Van a tener que fabricar un plan. La importancia del Congreso es que si tenemos un Congreso con mayoría opositora, o por lo menos le evitamos el quórum propio a ellos, van a deber consensuar ese programa con todo el país. Y nos va a permitir pensar, no en las próximas elecciones, no en lo inmediato, sino... Un plan del gobierno que salga desde el Congreso, decís. Exacto. Y esa es la importancia de las próximas elecciones. Sería inédito, ¿no? Pero en un sistema presidencialista va a ser muy duro y sobre todo Pero- con las Pero características de algunos es que si ellos no tienen la mayoría automática en el Congreso, por lo menos el quórum en el Van a Senado, tener que buscar una van a tener que convivencia. generar acuerdo. ¿Es bueno, Yamil, que un gobierno no tenga quórum automático en senados y diputados? ¿Coincidimos ahí? Yo totalmente de acuerdo. Si mañana López Murphy es presidente y entonces gana la primera elección y la elección de medio término arrasa porque la cosa va bárbaro, qué sé yo, y se puede dar que tengan mayoría. Vos te sentás acá al lado nuestro y decís, muchachos, paren la mano, no nos den quórum automático porque eso va a hacer daño. Acá te hago un gran punto. Ojalá lleguemos con una coalición lo suficientemente amplia como pretendo que lleguemos, para que justamente cuando vos pienses en la mayoría estés hablando de un montón de matices ahí adentro que eviten el problema que hoy tenés en el kirchnerismo, que es la obediencia de vida. Vallejos, que dijo que la fórmula de los jubilados era mala, que el presidente era una basura, que era un inepto y qué sé yo, fue y le levantó la mano y le votó todas las cosas en las que no creía. Eso es lo que no va a pasar con nosotros ni en el Congreso de la Nación, ni en la legislatura de la ciudad, ni en ningún otro lado. Nosotros tenemos dignidad y vamos a representar nuestras ideas. Ahora, ¿cómo hace para gobernar Alberto Fernández 2 años más sin mayoría en el Congreso? Dialogando. Sabiendo las intenciones que tiene. Dialogando. ¿Y ustedes se van a sentar a dialogar con el oficialismo y a consensuar? Pero, ¿Les a ver, conviene? El amor por la patria que tenemos impide que hagamos otra cosa. Este no es un tema de este no es un tema de destruir al adversario por ser adversario. Esto lo que hay que hacer es entender que hay problemas que son comunes a todos los argentinos, que la responsabilidad de administrarlos hoy circunstancialmente le toca al presidente de la Nación, pero aunque en 2023 gobierne quien gobierne, lo va a tener que enfrentar también. Yamil, vos en tu diálogo siempre referís, y te escucho atentamente, los problemas de la Argentina. La sensación que tiene la gente es que los problemas de la Argentina son los problemas de ellos. Correcto. Es decir, los problemas de la Argentina es muy macro. Es decir, nosotros tenemos problemas, no podemos llegar a fin de mes, no tenemos trabajo, mi hijo no puede estudiar. Claro, te Es matan en la puerta está de tu buenísimo. casa. Entonces sienten que están muy lejos de los problemas de la gente. ¿Y sabés cuál es la otra sensación? Y ya me respondés. Que el gobierno de turno siempre le echa la culpa al anterior. Vino Alberto Fernández y dice la culpa de Macri. Capitanich, la culpa de Macri. Macri vino y dijo la culpa de Cristina. Nunca se hacen cargo de la gestión que están realizando en este acto. Entonces, solucionar los problemas a la inmediatez, como sea, trazar un plan, un proyecto, que no lo tenemos. Bien, ahí va, y cierro con este punto que Sí. tengo. El problema de la Argentina es la que le causa los problemas a los argentinos. Lamentablemente, como muchas veces, la política tiene mayores incentivos para resolver la micro, para, como coloquialmente dicen, ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Lo que nunca explican es de dónde sale esa plata, cómo se sustenta en el tiempo, cómo evitamos después que cada 10 años se la pongan a los jubilados y demás. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que resolver los problemas de la Argentina, es para evitar esta historia maldita de la Argentina que cada 10 años tenemos una crisis que le arruina la vida a todos Ya a los esta altura argentinos. sabemos que es pan para hoy. Es Esa que, ayuda. es que justamente esto que está haciendo ahora el gobierno para tratar de dar la vuelta es profundizar este camino de pan para hoy y hambre para mañana. Votemos distinto y dejémonos de joder. Yo te entiendo, Yamil. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que se le vence la tarjeta de crédito el día 10 la tiene que pagar y no quiere pagar el mínimo. El matrimonio que tiene un chico en 6º grado o 7º grado y tiene que mandarlo al colegio, va caminando y tiene que volver, no sabe si se lo devuelven sano. Ese es el problema de la gente. Están muy lejos de lo que la gente necesita. Es que no, ahí no comparto, porque a ver, si vos tenés un país que no es confiable, que quienes lo gobiernan son unos sinvergüenzas, que se putean entre ellos y demás, el tipo que tiene un mango ahorrado, en lugar de invertirlo para generar puestos de trabajo, en lugar de ampliar la capacidad de su empresa para mejorar el salario real de sus trabajadores y del resto de la sociedad, ¿sabe qué hace? O la guarda en el colchón, o la pone afuera, o lo que fuera. Lo que necesitamos es construir un país confiable,
para justamente mejorar la vida de los argentinos. Y eso se logra con mejores políticas públicas. Vos me estás diciendo cómo hacemos para pasar el invierno, cómo hacemos para solucionar el problema inmediato. Es que es lo que piensa Mirá la que eso gente. era una frase de Álvaro Lo sé, Alzogaray. lo sé, pero Pasar el invierno, el verano, la primavera, el perfecto. otoño, Lo que todo. te quiero decir es que no hay soluciones mágicas y los problemas que tenemos no se resuelven de un día para el otro. Si lo entendemos, hacemos el esfuerzo de manera conjunta y sobre todo nos comprometemos los argentinos en los distintos espacios políticos en que vamos a sostener un programa mínimo de coincidencia que nos permitan atender a estos problemas, vamos a vivir mejor. Si seguimos creciendo en las soluciones mágicas, que votando a uno o al otro al corto plazo va a mejorar mi bolsillo, vamos a tener problemas. Yamil, muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias por la por haber invitación. participado y seguramente vamos a seguir conversando. Cuando quieran, que estén muy bien. Nosotros vamos a reiterar algo